Aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Aleluya, 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 que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos. Y así sucede, cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos queridos, el pecado es el rechazo libre y consciente del amor y de la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí sobre la faz de la tierra somos pecadores. Hay uno que es igual a nosotros, excepto en el pecado, y se llama Jesús de Nazaret. Y hay una que fue preservada de mancha de pecado original, la Santísima Virgen María. Bueno, escuché en algún momento en una biografía de el cura de Ars esa frase, y en ese momento me conmoví profundamente hasta el punto de estar llorando mientras leía esa biografía. Él decía, conocí el pecado en el confesionario, como quien dice, ahí fue cuando escuchó los primeros pecados de los penitentes. Pero ante la Iglesia Católica, lo que nosotros sabemos por dogma y por fe es eso, que Jesucristo es igual a nosotros y es excepto en el pecado, y que la Santísima Virgen María fue preservada de mancha de pecado original. Entonces los demás venimos con ese pecado original, con esa mancha de pecado original. Hay muchos santos, pero el Señor ha preservado, el Señor, el Padre Celestial, es decir, su Hijo Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y bueno, y la Santísima Virgen María, que ha sido concebida sin mancha de pecado original. Hoy el apóstol Pablo está haciendo entrever eso que sucede en el ser humano, en cada uno de nosotros como seres humanos, a pesar de que él es San Pablo, de que él es un santo, ¿no? De que llegó a ser santo. Él dice muy bien
que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En lo interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley, que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pero él dice que ahí está Jesucristo, que es el que nos redime. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos libra de ese pecado. Es decir, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Y Pablo se atreve a decir, desgraciado de mí. Bueno, pero ahí está. Simplemente está hablando de que el pecado es propio de todos los seres humanos. De los que me escuchan, y de mí, y de Pablo, y de todos los demás. Pero por eso el Señor ha venido a llamar a los pecadores. Ha venido a tener compasión de todos y cada uno de nosotros. Es más, nos ha regalado un aliciente. Y es precisamente el sacramento de la reconciliación. Ya lo ha instituido, recuerden, lo que aten en el cielo quedará en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero también esos días en el Salmo, estábamos en uno de los salmos estábamos hablando de la absolución, como que no descansé hasta que no confesé mi culpa, hasta que no confesé mi pecado. Eso lo estábamos diciendo estos días. Lo estábamos escuchando en uno de los salmos. Pero también el sacramento de la reconciliación y los demás sacramentos son realidades divinas que han quedado como una realidad divina porque viene de Dios. Así como nosotros somos una realidad, el sacramento es una realidad divina. Es una realidad trascendente que va más allá de nuestros 5 sentidos. Solamente nuestro sexto sentido de la fe puede comprender la eficacia del sacramento. Y es un medio eficaz de salvación. La confesión es un medio eficaz de salvación para nuestros pecados. Para que nuestros pecados queden perdonados. Para que podamos mantenernos constantemente en gracia de Dios. Por eso, ahí están esos instrumentos de salvación, los sacramentos. Entonces, por ello, aprovechemos al máximo ese sacramento de la confesión con esos sacerdotes que pueden absolvernos, que pueden confesarnos y que no le tienen pereza a la confesión, porque ahora hasta la misma confesión está siendo negada en muchas partes. No tengo tiempo. Hemos escuchado a muchos sacerdotes decir eso. Pero tenemos que tener compasión y misericordia del pobre pecador, y yo también le pido personalmente a Dios que no me falte a mí un confesor por ahí cercano para poderme confesar de mis pecados y poder comulgar tranquilamente y poder arreglar las cuentas. El Señor quiere que saldemos las cuentas. En el Evangelio que nos está diciendo es eso, que tenemos que interpretar el tiempo presente. ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino, como quien dice, tengo que reconciliarme con Dios, tengo que reconciliarme con el hermano, tengo que reconciliarme con mi familia, tengo que reconciliarme conmigo mismo, tengo que reconciliarme con mi conciencia.
Tengo que reconciliarme con mi alma. Mi alma me está diciendo constantemente, y hermano, te está diciendo a ti constantemente, no me vayas a dejar perder, no me vayas a dejar condenar. Deja tus caprichos. Y he venido de Dios y a Dios quiero volver. Soy el soplo de Dios y a Dios quiero volver. Soy un soplo del Espíritu de Dios y a Dios quiero volver sin mancha. Quiero volver purificada. El alma nos está diciendo y nos está recordando. Hay muchas personas que sufren. Hay muchas personas que no duermen. Hay muchas personas que se mantienen en vela. Hay muchas personas que entran y salen y están en un solo desespero. Tal vez la aflicción, tal vez la tristeza, tal vez la angustia, tal vez la depresión. ¿Pero qué? ¿Por qué? Por falta de una buena confesión. Por falta de un buen examen de conciencia. Tenemos que estar a paz y salvo con Dios todos los instantes de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Ojalá nos confesáramos frecuentemente. Por allá escuché en algún momento a alguien, el de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, a Bernabé, que decía que el que se confiesa cada año, aunque la iglesia dice eso, pero lo decía así, que hay que confesarse pues por lo menos una vez al año, pero él decía, el que se confiesa cada año, si se muere se puede ir para el infierno. El que se confiesa cada 6 meses, si se muere se puede ir para el purgatorio. Pero el que se confiesa cada mes, si se muere, puede irse para el cielo. Es decir, porque si te estás confesando frecuentemente, pues estás a paz y salvo con el Señor. Y yo me puse a hacer la cuenta. De cuánto es el justo peca hasta 7 veces en el día. Y me puse a multiplicar esos 7 por 365 días que tiene un año, y eso da como 2055. Imagínense, ¿cuándo confiesa usted en un año, o cada año, si se confiesa cada año, esos 2055 pecados de los 7 del justo? Que uno no es justo, uno no es tan justo, y comete 7 pecados el justo cae hasta 7 veces en el día, dice la palabra de Dios. Entonces imagínense ustedes. Antes vamos a chicanear en la confesión y vamos a decir en la confesión, ¿cuáles son sus pecados? Bueno, yo ni mato ni robo. Y por ahí peleitas con la esposa, o peleitas con mi hermano, o peleitas con el trabajador. Bueno, en fin. Pero no se confiesan de la fornicación, no se confiesan de la mentira, no se confiesan del robo, no se confiesan de la trampa, no se confiesan del lenguaje vulgar, no se confiesan de los falsos testimonios, no se confiesan del amor al mundo, no se confiesan de que no van a la Eucaristía, no se confiesan de que no comulgan, no se confiesan de que no se confiesan frecuentemente, en fin. Es decir, y vamos a chicanear a decir que ni mato ni robo, y básicamente mi pecado es este. Pero si hacemos un buen examen de conciencia y escribimos, les recomiendo a todos los que me están escuchando el devocionario de la Santísima Virgen María. En ese devocionario de la Santísima Virgen María, pues aquí en Colombia tenemos un devocionario muy bonito de la Virgen María, un devocionario azul muy bonito, donde están todas estas cosas de estos últimos tiempos, y hay unos exámenes de conciencia muy bonitos con los 10 mandamientos, y nada más el primer mandamiento tiene como 3 o 4 hojas de interrogantes y de preguntas. Entonces, escribir ese examen de conciencia para que no se nos olvide, porque el diablo es muy puerco, hace que se nos olviden los pecados que vamos a confesar, y por eso, por los pecados ocultos, nos podemos condenar. Entonces, si sabemos interpretar el clima, si sabemos interpretar el tiempo, también sabemos interpretar nuestra vida y nuestra conciencia, y cómo está nuestra alma y cómo está
hoy si estamos a paz y salvo con el Señor o no. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.